como mostrarles por allá qué opciones uno pudiese modificar, qué tipo de herramientas pudiesen explotar para ayudarlos a representar estos planos de ingeniería. Entonces me quiero enfocar en esa parte, en el manos a la obra, no sin antes un poquito de contexto de por qué nosotros requerimos estos planos de ingeniería y a qué hacemos referencia con ellos. Entonces permítanme un momento, les comparto algo por acá, material audiovisual de apoyo. Aquí una pequeña presentación, pues que principalmente son las que utilizo para las asignaturas de introducción al CAD. Entonces, la mayoría de ustedes, pues, ya vieron esta asignatura, otros las estarán apenas comenzando a recibir o estarán culminando, pues, ya este semestre. Principalmente en esa asignatura de introducción al CAD, pues, se dan unos herramientas o elementos clave para la interpretación y la generación de un plano de ingeniería. Tal vez no cuenta uno con el tiempo suficiente para enfocarse con todo el lujo del detalle que lo merita, pero sí para poder resaltar algunos elementos clave, que es precisamente como lo que les quiero mostrar por acá previamente. Entonces, pensar un momentico, entender es qué entendemos o qué podemos interpretar o a qué hacemos referencia cuando nosotros mencionamos esa palabra, los planos de ingeniería. Entonces hay que tener en cuenta que un plano de ingeniería no es más que un documento que comunica una idea, la idea que nosotros tenemos como diseñadores y queremos transmitir a todos los demás, no solamente ingenieros, también personal técnico, para que nosotros podamos transmitir esa idea con el lujo de detalle que lo amerita. Es decir, la clave del plano, si está bien hecho, es que cualquier persona que tenga la capacidad, la formación en interpretarlo, pueda tener la misma percepción del diseño que nosotros al momento de ejecutarlo y poder llevarlo a cabo y poder plasmarlo en esta idea. Por ese motivo es bueno pensar de que el plano se vuelve un elemento crítico y casi un contrato. Nosotros no queremos que el plano sea algo como lo de la izquierda, cuando recibimos tal vez una receta, una fórmula médica, y pues solo pocos son capaces de entender lo que ahí dice. Se presta para errores en la interpretación. Eso es precisamente la situación que uno quiere obviar, que uno quiere evitar al momento de generar estos documentos. Porque el plano llegará a un punto en que se vuelve técnicamente un contrato. ¿En qué sentido? Pues lo que ustedes registraron ahí es lo que debe ser si estamos pensando en un componente que se va a fabricar, por ejemplo, de tal manera que si por algún motivo ustedes envían a fabricación dicho componente especificado en ese documentico, reciben algo completamente opuesto a lo que se encontraba en él, ustedes tienen toda la de ganar porque el plano se vuelve una especie de contrato. Así técnicamente no lo estén firmando, no esté notariado ni nada de ese estilo, pues lo que dice el plano es lo que es. Y lo que no diga el plano también es peligroso, porque eso se presta para que sea interpretado de múltiples maneras y por lo tanto, si el plano no dice cómo debe hacerse algo y se hizo una ruta que no era la que ustedes deseaban, pero no estaba en el plano, no tienen, digamos, cómo defenderse en ese aspecto, porque no lo indicaron. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos plataformas CAD y tal vez hace 30 años había un equipo de personas trabajando en una sala de dibujo, pues a mano haciendo pues estas representaciones gráficas de los elementos que queremos fabricar. Pero ahora, 2021, pues utilizamos diferentes software, diferentes plataformas CAD para tal fin. Pero somos nosotros los diseñadores, no la plataforma, los encargados de verificar de que contemos con la información suficiente y necesaria para que este plano verdaderamente sea una especie de contrato a nuestro favor. Esa es, digamos, la situación, que uno entrega el plano como el entregable final, valga esa redundancia, de ingeniería. Muchos de ustedes, si están mucho más avanzados en el programa, verán que muchos de sus profesores les solicitan como entregable final un plano, porque ese es el documento último cuando estamos detrás de un diseño. ¿Y cómo se ve un plano? Pues de múltiples maneras, pero si pensamos en un plano en el contexto de la ingeniería mecánica, ustedes estarían pues analizando o estarían observando
un documento como el que ustedes ven con esa serie de representaciones, esos diferentes como áreas de texto, dimensiones y diferentes como puntos de visualización de la entidad que nosotros queremos representar o la entidad que nosotros queremos pues transmitir, la idea que hay detrás. Como les decía, hay que tener en cuenta de que tal vez un plano electrónico, un plano mecatrónico es diferente en lo que van a observar. Un plano civil pues juega con otras características. Acá nos estamos concentrando, digamos, en el contexto de la ingeniería mecánica. Y tendríamos un documentico como este con dichas características. ¿Dónde está la clave? Pues el detalle es seguir una serie de normativas que existen para poder llegar a tener una representación adecuada. Las plataformas CAD nos permiten hacer esos dibujitos que ustedes ven ahí muy rápidamente, nos permiten poder ingresar esas dimensiones sin mayor, digamos, complicación, pero los elementos clave siguen ciertas normativas que se vuelven en cierto modo como las reglas básicas de un lenguaje. Nosotros necesitamos conocer las reglas básicas de dicho lenguaje para poder transmitir, plasmar esa idea y que se entienda de manera apropiada. Entonces yo quiero aquí, permítame aquí copiar un momentico esta imagen. Y aquí nada más como para rescatar algunas cositas. Hacer algunas anotaciones por acá. Por tanto, si ustedes tal vez nunca han, digamos, visto un plano en detalle, hay que reconocer como que diferentes características básicas del mismo. Todo documento que guarda esta, digamos, denominación, cuenta por un lado con una sección como la que ustedes ven en la parte inferior derecha. No siempre tienen por qué estar en la parte inferior derecha. Pero esta sección que ustedes ven acá abajito, pues en inglés se conoce como title block, en español lo pueden conocer como el cajetín, guarda información relacionada con quién dibujó el plano, quién lo aprobó, quién lo verificó, porque una cosa es dibujarlo, otra cosa es verificarlo y otra cosa es aprobarlo. Guarda información relacionada con normas que se deban seguir al momento de la construcción del material que ustedes ven ahí, el componente. Hay un temita por ahí que es el método de proyección. También se les informa del material, si ustedes quieren, del volumen, y también se encuentra el nombre del documento, un número del plano para seguimiento que se hace dentro de cada empresa y pues la información en general de las características de la hoja. Ese es un componente clave que nosotros tenemos ahí. A veces uno peca en no dar un cajetín o no suministrar un cajetín detallado, y por tanto queda alguna información, pues, digamos, libre de ser interpretada de múltiples maneras. Ese es uno de los documentos clave. Ahora, todo este plano, como es un documento, si bien tal vez la mayoría ya no se imprima, sigue siendo un documento, pues, susceptible de ser impreso, se encuentra, pues, encerrado en lo que podemos llamar un margen. Este margen que ustedes ven acá, pues, tiene unas dimensiones que se va a asociar con el tamaño físico de una hoja. Esa hoja no necesariamente tiene que tener tamaño carta, no tiene que tener tamaño oficio, hay diferentes formatos, ahora vemos cuáles son, pero el tamaño del documento, si bien es digital, pues uno lo representa o uno lo diseña, uno lo estructura de tal manera que se pueda ser impreso en un tipo particular de hoja. Cuando digo un tipo particular de hoja, estoy hablando de algo tamaño carta, oficio, y en términos generales los tamaños que tenemos son más similares como a un octavo de cartulina en cuanto a tamaños. Tenemos un cuarto de cartulina, una cartulina completa, son como los tamaños estándar que se manejan. Entonces tenemos un margen, como ustedes ven ahí, que está encerrando entonces el componente a especificar. Nosotros podemos ponerle notas en diferentes ubicaciones del plano, como las que ustedes ven ahí, clásicas, indicar cuáles son el valor de las unidades, las unidades que nosotros tenemos aquí representadas, algunas otras indicaciones como el acabado superficial que se requiere para este componente, y una clásica que es como que cualquier borde filoso debe ser eliminado, debe ser
redondeado. En esta parte de las noticas es clave que ustedes pongan sobre todo información relacionada con la consecuencia de la manufactura, porque este componente que está ahí, algo genérico, pues puede ser manufacturado por N.000 rutas y cada una te entregará unas características por lo menos superficiales completamente diferentes. Por eso es clave dejarlo aquí completamente detallado. Entonces eso por una parte van a encontrar anotaciones. Y digamos que lo que se vuelve en cierto modo lo más importante del plano son la representación del componente junto con sus proyecciones en diferentes componentes ortogonales. Y junto con esas proyecciones vamos a encontrar entonces los valores respectivos de diferentes dimensiones, diferentes características que son las que me van a permitir a mí poder reconstruir el documento, el elemento que tenemos ahí. Así que como esas 4 cositas que intento como resaltar son los elementos clave que van a ustedes encontrar dentro de su plano o de cualquier otro documento que cumpla con esas características. Por tanto, continuando acá, en vista de cómo hacer ese esfuerzo por reconocer los elementos clave, quiero comenzar entonces haciendo aquí una revisión antes de entrar manos a la obra en cuanto a qué entendemos nosotros por esas proyecciones ortogonales o los componentes, también llamadas las proyecciones ortográficas del mismo. ¿Y todo esto de dónde viene? Pues viene de cómo yo represento un objeto en el espacio. Y si ustedes, sé que todos en algún momento ya, digamos, por lo menos culminando este semestre, habrán trabajado alguna plataforma CAD y lo habrán discutido, podemos notar que todas estas plataformas cuentan con un sistema de coordenadas de mano derecha, X, Y, Z, mano derecha por la disposición de los ejes X, Y, Z, que ustedes están viendo ahí. Y además también cuentan con esa representación del cubo de cristal, en donde a cada cubito de cristal se le asocia un nombre a cada una de dichas caras. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, aquí la cara superior, la top, la frontal, tenemos la lateral derecha, por acá tendríamos la lateral izquierda, posterior y la cara inferior que tenemos ahí. ¿De qué sirve ese cubito que nosotros representamos? Pues hay digamos, el principio de donde parte la geometría descriptiva es cómo representar un objeto tridimensional en un mundo bidimensional, en un documento, que es como el que tenemos acá. Y esa teoría parte pues de encerrar el elemento tal como ustedes lo ven ahí, ese dron, e intentar más bien describir lo que ustedes pudiesen observar si se asomasen por cada una de las caritas de ese cubo. La representación por cada una de esas caritas es lo que nosotros llamamos las componentes o las proyecciones ortogonales de mi elemento, el que estoy intentando representar. Sencillamente hacer el ejercicio, encerrarlo en un cubo de cristal, y si yo quiero ver la vista frontal o superior o derecha, es nada más rotar el cubo de tal manera que observe por esa dirección. Ahí tienen un ejemplo, vista frontal, entonces yo vería esa característica del dron. Es lo único que yo vería si observase por la vista frontal. Luego yo roto el cubo, la vista superior. Esto es lo que yo observaría de dicho dron. Si yo cambio a la vista lateral derecha, esto es lo que yo observaría y así consecuentemente. Esas son las proyecciones ortogonales. ¿Por qué esto es clave? Porque una vez más, el detalle de representar un sólido 3D en un mundo bidimensional es poder suministrar la información completa para poder capturar esa naturaleza 3D de dicho objeto. Llegará un momento en que tal vez tendremos alguna especie de proyección holográfica que podremos llevarnos en cualquier lado y tener el objeto fácilmente, pues, comparable en términos de su geometría 3D, pero por lo menos lo que hacemos ahora mismo es que en ese plano ofrecemos varias vistas, varias proyecciones ortogonales, las suficientes para poder describir por completo el objeto. Con eso me estoy adelantando y estoy diciendo que no es necesario poner las 6 visualizaciones correspondientes con las 6 caritas de ese cubo imaginario que tenemos ahí. No es necesario. Solamente las suficientes para describir por completo el objeto. Lo que sí va a venir ahora, bueno, esto es nada más lo que les comentaba de lo que es una proyección ortográfica
O una pregunta que puede surgir es cómo están dispuestas esas vistas en mi documento. Ya es aquí donde viene entonces un poco la normativa, la manera en la cual ustedes están representando. ¿Por qué? Ahí como ejemplo, pues tengo un elemento cualquiera 3D y tengo a la derecha una representación 2D del mismo. ¿Cómo sé yo cuál vista es frontal, cuál es superior, cuál es lateral izquierda, cuál es lateral derecha? ¿Cómo puedo hacer yo para poder garantizar que estoy interpretándolo de la manera correcta? Precisamente por esa duda que puede surgir, uno debe identificar cuál es el método. Aquí esto es nada más un videito ilustrativo. Me voy a adelantar y ahora me devuelvo. ¿Cuál es el método de proyección que ustedes están utilizando? Sí, yo tengo componentes o las proyecciones ortográficas respectivas, pero ¿cómo sé yo si a la derecha de la vista frontal tengo la vista izquierda o en realidad tengo la vista derecha o tengo la vista lateral? ¿Quién me dijo a mí que a la derecha debe ir X tipo de vista, que arriba debe estar ubicado Y tipo de vista? Todo depende de que ustedes seleccionen primero alguno de esos dos métodos de proyección que son los más utilizados: el sistema del primer ángulo o el sistema del tercer ángulo. Y aquí es donde viene entonces un poquito también de ver bajo qué normativa planeo yo generar ese documento que yo llamo plano. ¿Por qué? En Colombia nosotros utilizamos las normas técnicas colombianas NTC, pues suministradas por el ICONTEC, y estas normas técnicas colombianas pues vienen siendo una especie de adaptación de las normas ISO. Y las normas ISO son normas internacionales y ellas utilizan principalmente el método de proyección de primer ángulo. Si ustedes están trabajando con normativa americana tipo ANSI o tipo ASME también, entonces ustedes van a tener el método de proyección de tercer ángulo. ¿Y qué es eso de un método u otro? Es cómo dispones tú las vistas. Por ejemplo, si yo estoy representando con el método de proyección de primer ángulo, mi vista central es esa vista frontal del documento, según el cubito donde lo encerré. Entonces, ¿qué voy a ubicar yo por encima de la vista frontal? La vista inferior. Les puede parecer un poco como que va en contra del sentido común, pero es el método de proyección. ¿Qué voy a ubicar debajo de la vista frontal? La vista superior. A la izquierda, la vista lateral derecha. A la derecha, la vista lateral izquierda. Y a la derecha de esa vista lateral izquierda, la vista posterior. No es de memorizar, es de tenerlo aquí presente como en la disposición, porque siempre va a seguir esa que ustedes ven ahí. Así que en ese documento, si ustedes están poniendo las 6 vistas porque son necesarias, así es como deben estar dispuestas. Su vista central siempre va a ser la vista frontal en este método de proyección y o en el método de proyección de tercer ángulo que ustedes tienen aquí. Tal vez el de tercer ángulo, ustedes dirán, hubo como mucho cambio, un poco sutil, tiende a ser un poco más intuitivo porque tengo la vista frontal que pongo por encima de la vista frontal, la superior, ok. Que pongo por debajo de la vista frontal, la inferior, a la derecha la vista derecha, a la izquierda la vista izquierda, y bueno, la vista posterior sigue estando a la derecha, en este caso la vista lateral derecha. No es de memorizar, con el tiempo uno como que va adoptando cuál es la distribución que tenemos acá, sino de tener en cuenta de que yo debo seleccionar un método de proyección al momento de especificar un plano. No hay peor resultado que tener varios planos y cada uno con un método de proyección completamente diferente. Eso es completamente inapropiado. Ustedes deben seleccionar el método de proyección con el cual van a trabajar. En cierto modo tenemos libertad, pero técnicamente si estamos siguiendo ese derivado de las normas ISO, el método apropiado para nosotros es este, el de primer ángulo que ustedes ven ahí. ¿Y qué hay que hacer? Pues sencillamente ir a cualquier plataforma, CAD, Inventor, Onshape, SolidWorks, Rhino, lo que sea, e indicarle que al momento de generar el plano yo estoy trabajando con este método de proyección. Es ahí donde les digo, el software le genera cualquier cosa. Ustedes verifican si es apropiado. ¿Sabe uno cuál de los dos métodos es el que yo tengo? Pues en mi documento tiene que aparecer este símbolo. Uno de los errores usuales al momento de representar el plano es que en ese cajetín, en ese title block que nosotros vimos en la parte inferior izquierda, no aparezca ninguno de los dos símbolos, dejando por completo digamos, a criterio de la persona que va a leer el plano,
decidir cuál es el método de proyección apropiado. Si la figura geométrica que ustedes están intentando representar es sencilla, no habrá mayor lío, pero si es muy complicada, pueden hacer algo completamente diferente. Así que ustedes en el cajetín tiene que aparecer alguno de esos dos métodos de proyección que ustedes ven ahí. Les muestro por acá, ya viendo acá un plano un poquito más en detalle. Por acá, bueno, por acá tengo varias cositas, como varios documentos, varios planos. Por acá, uno bien sencillito, como este que tienen acá, un codo a 90 grados. Entonces, ya este está construido. Aquí ven diferente información. Ahora les muestro dónde puedo yo cambiar esto. Y ustedes ven aquí que está el método de proyección indicado, pues tanto escrito, proyección de tercer ángulo, como también la representación que ustedes tienen por el símbolo que está allá. Y eso le da a entender a la persona que entonces lo que yo tengo aquí esta es mi vista frontal y lo que tengo aquí es la vista lateral derecha. O si por su defecto considera la persona que esta es la vista frontal, aquí lo que tengo es la vista lateral izquierda, tal como me lo dice la disposición bajo el método de proyección del tercer ángulo. Eso es la clave, porque miren que yo no estoy indicando más nada, salvo una vista isométrica que le permita a la persona como intentar captar la idea general de mi piececita, de cuáles son sus elementos. Entonces, esto es clave, un punto al momento de representar, no dejar pasar ese tipo de proyección que tienen ahí. Bueno, ya antes ahora sí de comenzar, una vez más les quiero hacer énfasis, perdón que no estoy proyectando esa parte, de que de todas las vistas que se vuelve como los elementos clave al momento de generar estos planos, yo solo debo poner las vistas necesarias para poder describir un objeto. Si ustedes tienen duda de cuáles son esas vistas, este es el kit básico. Comiencen con una vista frontal, una lateral, izquierdo, derecha y una vista superior. Si ustedes ven que le hace falta información, características geométricas que no se pueden interpretar adecuadamente, agreguen otra vista. Pero la idea es que el plano sea lo más sencillo posible y brinde la mayor cantidad de información al respecto. Eso quiere decir que si yo estoy representando algo como una planchita, pues yo nada más necesito dos vistas, porque yo tengo tres dimensiones que está asociado con las aristas de la base y la altura que pueda tener esa planchita, ese paralelepípedo general que tengo ahí. Así que lo que pasaría es que, por ejemplo, si yo agrego una tercera vista, como la que ustedes ven acá abajo, en la parte inferior izquierda, pues sería redundante, porque con la vista frontal yo sé cuánto es la altura y sé cuánto es esta longitud lateral L. Y con la vista superior yo pudiese saber cuánto es esta longitud, la profundidad de. Yo no hago nada con agregar la vista lateral derecha aquí abajito. Estoy contaminando el plano de mucha más información, haciéndolo más cargado, más engorroso. Y así ustedes digan, no, pero para facilitar la interpretación de la persona, eso no se debe hacer. Lo mínimo, digamos, tratar de decir la mayor cantidad de información con el mínimo de palabras, por decir, o buscar una analogía. Eso es lo que se quiere con un plano. Entonces no hace falta esa vista inferior que ustedes ven ahí, que sería la lateral derecha. No es necesaria porque se repite información. O algo un poco más generalizado, si yo estoy representando una esfera, ¿cuántas vistas requiero? Pues una sola. Ya sea la frontal, lateral, superior, inferior, todas ellas me van a otorgar esa misma representación 2D, que sería el círculo que me estaría formando esa esfera al momento de proyectar. Así que nada más requiriese yo una sola vista para darle a entender a la persona las características e indicar el diámetro de dicha esfera. Entonces, bien, bueno, entre otras cosas, cualquier inquietud, no lo quiero volver una clase, pero lastimosamente me toca entrar un poquito en detalle en algunas cositas. Cualquier inquietud, me interrumpen inmediatamente. Tal vez no puedo estar pendiente en simultánea de las manitos en Teams. Ustedes pueden interrumpirme y me van informando. Listo. Entonces, bien, ahora sí, pongámonos entonces un poquito manos a la obra e intentemos representar un plano y cuáles serían como los elementos clave para tal fin. Así que vuelvo acá, vamos a abrir un plano de ingeniería, uno cualquiera, y primero concentrémonos en el margen de la hoja, concentrémonos en el cajetín. Este cajetín que ustedes ven acá abajito, pues él sigue ciertas estructura básica que
requiriese cierta información mínima, pero ustedes son libres de hacerla. Y este cajetín que ustedes ven es propio, es la manera en la cual yo lo represento. Es importante entonces entender que el cajetín es algo que, a menos que ustedes estén trabajando en una empresa en específico y se haya estandarizado para todos dentro de dicha empresa, ustedes tienen cierta libertad en cuanto a la información que ustedes van a entregar. Pero sí hay unos elementos clave que deben aparecer, como ustedes lo ven ahí, el título, el tamaño de esa hoja de papel, el número del plano, la escala en la cual está representada, quién lo dibujó, si ustedes quieren la fecha, más otra información técnica que ustedes están viendo aquí al ladito que está siendo ahí representada para tal fin. Eso es como el primer documento, primer parte de ya al momento de elaborar el plano, que sería concentrarse en el cajetín. Y bueno, ¿para qué les digo eso? Resulta que lo mejor es que ustedes como ingenieros tengan ya su plantilla, su template del cajetín que siempre van a utilizar y que ese cajetín automáticamente se llene de esa información. Si ustedes ven ese cajetín, pues yo no lo hago cada vez que voy a hacer un plano nuevo, sino que automáticamente él se carga porque yo genero una plantilla y por acá, pues el título me lo extrae del título, por ejemplo, del archivo CAD que yo estoy generando, lo mismo que el número, esto de la característica de la hoja, la escala y todas estas cositas automáticamente se van populando. Yo nada más me concentro es en representar acá las vistas, la proyección y poner las dimensiones, de lo cual hablaremos un poquito ahorita. Entonces, ¿cuál es la clave del cajetín acá? Ahora sí voy a venir para Inventor para mostrarles dónde pueden hacer esa plantilla. Entonces, bueno, me adelanto, tal vez en la horita me queda un poquito corto, así que voy a intentar ir rápido para barrer la mayor cantidad de detalles técnicos. Podemos seguir en otro espacio, no hay ningún problema si quedan preguntas, pero listo. ¿Por qué estoy utilizando Inventor? Es la plataforma oficial con la cual estamos trabajando en la universidad, por lo menos en el programa de Ingeniería Mecánica, para propiamente pues todo nuestro requerimientos CAD. Ustedes van a encontrar muchas más, algunos trabajarán, sobre todo yo lo promuevo, Onshape. Onshape es bueno para cositas sencillas, pero ya cuando necesitamos un proyecto mayor, hay que recurrir a una plataforma como esta. Entonces, normalmente cuando ustedes ingresan a esta plataforma, ven que tienen aquí en el recuadro en New la opción pues, de generar múltiples tipos de documentos. Documento parser, documento ensamble y el documento plano. Normalmente cuando ustedes hacen esto y cargan, no le presten atención que esto es ya porque lo tengo acá personalizado. Cuando ustedes cargan, él le genera entonces un documento plano cualquiera y miren que trata de guardar las características generales que les he venido como comentando. Ahí tenemos entonces el margen, tenemos también aquí abajito el cajetín y miren que ese cajetín él automáticamente me lo ha populado con cierta información. Aquí donde dice dibujado, pues le puso el nombre que yo tengo al equipo, como si fuese el nombre de usuario. Puso la fecha automáticamente, pero como pueden notar, un cajetín que por defecto les está mostrando Inventor es un buen punto de partida, pero no es un cajetín apropiado. Compárenlo con el que les mostré ahorita, que trata de tener la información mínima requerida. De hecho, miren que no hay ni siquiera un símbolo del tipo del método de proyección que está allá. Con eso, ¿qué les quiero decir? No se queden con este cajetín. Utilícenlo como punto de partida y modifíquenlo para que puedan entonces tener un documento mucho más avanzado, mucho más también, digamos, formal para tales fines. Entonces vamos a ver cómo yo puedo primero modificar esto. Miren que esa es la plantilla. Yo no he puesto las vistas, no he puesto nada. Nada más la plantilla del documento que tenemos ahí. Entonces voy a cerrar aquí y cuando ustedes le dan aquí como opciones avanzadas, aquí abajito, él en realidad los lleva a lo que sería la ruta en donde él está guardando esas plantillas que él carga por defecto, como la que ustedes vieron ahí. Esa plantilla que él está cargando es la estándar, tal como aparece aquí representada. Esa que dice standard.dwg. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a generar su plantilla personal, siguiendo unos criterios, ahora les comento,
y la pueden llevar a donde quieran y siempre van a tener entonces la misma información para poder comenzar a trabajar. Para tal fin, ¿qué les recomiendo? Pues lo primero es que aquí arribita, donde ustedes ven en la configuración, ustedes pueden escoger cuáles son, digamos, como unas características básicas de esas plantillas que son con las cuales vamos a trabajar. Entonces, lo más probable es que si ustedes descargaron Inventor y lo instalaron, así les debe aparecer. Les dice que la unidad por defecto de medida son pulgadas y que el estándar de dibujo es ANSI, un estilo americano. Pueden trabajar con él, claramente, pero si ustedes me dicen a mí, estoy trabajando en Colombia y trato de seguir las normas técnicas colombianas, entonces, como es basado en normativa ISO, pues mido en el sistema internacional y por acá cámbienle en donde dice el Drawing Standard a ISO, tal como tienen ahí. Aparecen normas incluso alemanas, japonesas, entre otras. Pero a mí me interesa esta la norma ISO, que es con la cual voy a trabajar. ¿Qué te va a cambiar esa norma ISO? El tamaño de algunos componentes, tamaño de letras, disposiciones, el cajetín, una serie de cositas, en fin, que quiero que quede estandarizado de aquí en adelante. Y le dan a aceptar. Cuando ustedes le dan a aceptar, miren que aparece este mensaje que les dice como que si pueden borrar, que si van a borrar entonces el documento estándar original que ustedes tienen, díganle que sí, sin ningún problema. Le dicen override y listo. Ahí no pasa nada. Cada vez que ustedes cambien, de hecho, permítanme mejor compartir la pantalla para que no vaya a haber algún problema, algún menú que no vaya a aparecer. Cada vez que ustedes modifican entonces ese estándar, ustedes tienen la posibilidad de actualizar este documentico que aparece aquí estándar. Pero es importante de que si van a hacer la plantilla, yo les recomiendo que se vayan primero a la ruta, y la ruta usual es la siguiente. Está en equipo, luego están en usuarios, hay uno que dice usuario público, se van a donde dicen documentos públicos, Autodesk, le va a salir la carpetica de Inventor y luego de llegar a toda esta ruta, aquí tienen template, yo les copio ahí lo que sería la ruta tradicional, va a cambiar ligeramente de equipo en equipo, pero más o menos esa es como la ruta. Cuando llegan acá a los templates, aquí aparece pues por la instalación, está en inglés ahora mismo la plataforma, entonces aquí me aparece todo lo que son esas plantillas estándar. Aquí está la plantilla estándar respectiva. ¿Qué van a hacer? Yo no les recomiendo que modifiquen directamente esa plantilla, sino que le den clic derecho, copiar, o le dicen directamente crear una copia. Entonces yo le doy copiar y le doy aquí mismo pegar, y ahí aparece estándar copia. Esa plantilla que ustedes ven ahí, que es la copia, que es por ejemplo la que yo tengo acá, ya la personalizada, la custom template, es la que ustedes van a cambiar para poder modificar a su gusto y puedan tener entonces las características deseables al momento de representar estos elementos. Así que, ¿cuál es la clave? Una vez ustedes generan la copia de la plantilla, para poder modificarla, todo lo que tienen que hacer es no abrirla por acá, donde les va a aparecer, sino denle, por ejemplo, doble clic, es para que él les abra el documento de la plantilla y no les genere un nuevo plano con la plantilla. ¿Cómo así? Acá abajo él me dice que abrió estándar copia, él está abriendo es el documento de la plantilla para yo poder modificar lo que yo quiera. Y todo lo que yo guarde aquí va a quedar guardado en la plantilla y yo me puedo llevar esa plantilla donde quiera y siempre me va a cargar lo mismo, que son los elementos básicos que están por ahí. Ahora yo les copio una plantilla adelantada pues para que ustedes puedan luego ir modificándola mucho más a su gusto. Pero aquí es donde está la clave. Creen una copia y en esta copia pueden hacer lo siguiente. Entonces yo me voy a salir y les voy a mostrar acá lo que sería una plantilla ya un poquito avanzada. Esta todavía les falta, la estaba haciendo ahorita precisamente para ustedes, pero fue sencillamente copiar. Yo le doy a abrir y miren aquí el documentico ya un poco más avanzado. ¿Qué se hizo? Pues se modificaron varias cosas. Ya no es la plantilla un tanto insípida que aparece allá en Inventor, todavía le hacen falta una cantidad de cosas, pero ya tiene como los elementos clave para la representación. Por acá, ¿qué estamos viendo? Pues el logo de la entidad en la cual por la cual nosotros estamos generando este documento, el título,
Tenemos el tamaño de la hoja, tenemos el número del plano, tenemos la revisión si va a haber, pues quién lo dibuja, quién lo revisó, quién lo aprobó, peso, volumen del material. Aquí está el sistema de representación. Ese es el sistema de representación de primer ángulo. Y tenemos por acá entonces algunas anotaciones que les recomiendo siempre estén por ahí. ¿Qué tipo de recomendaciones uno siempre deja en la plantilla? Pues ahí estoy diciendo todas las medidas que estén en milímetros. Si las tolerancias no están indicadas, más 1 menos 1 milímetro. Lo mismo, tolerancias angulares, más 1 menos 1 grado. Una clásica que uno pone es no escalar el plano. ¿A qué hacemos referencia con no escalar el plano? Que si una medida no está dada, precisamente no debería yo utilizar una regla dentro del documento para intentar encontrar esa medida. Eso se presta para malinterpretaciones. Así que yo debería proveer todas las medidas necesarias. Y bueno, lo que les decía ahorita, una recomendación que vieron en otro documentico por el plano, remover rebabas y bordes filosos para tal fin. Y al ser una plantilla, cada vez que yo genero un documento nuevo, me va a cargar y me va a popular esta información. Ahora les muestro por acá. Entonces, yo voy a abrir por aquí alguna piececita que tengo por aquí. Creo que esta está bien. Listo. Tengo una piececita cualquiera aquí generada en Inventor. Yo voy a generar el plano. Yo me vengo acá arriba, le doy clic derecho y me puedo ir directamente a Create Drawing para que automáticamente él entienda que voy a hacer es un plano de esa pieza. Como ya yo tengo esa plantilla modificada, miren que él me va a mostrar entonces esta pestaña en donde me pregunta cuál es tu plantilla de trabajo con la cual vas a ejecutar o vas a generar dicho documento. Entonces sale estándar, la que él trae, está la copia que hizo ahorita y ahora me aparece esta que yo tengo ahí, que es el template que estaba modificando el que les mostré. Yo le digo crear. Y entonces aquí empiezan a aparecer varias cositas que yo he programado. Por ejemplo, miren que él antes de generar el documento me está preguntando, ven acá, dime quién dibujó el plano. Y aquí yo le voy a poner mi nombre. Aquí encontrarán diferentes posiciones en cuanto a cómo llenar esta información. Algunos amarran, digamos, esas etapas con las características del CAD. Yo prefiero hacerlo así, sobre todo porque si yo me llevo esta plantilla para un equipo que no sea el mío, él siempre me pregunta y yo pueda pues precisamente verificar que fui la persona que estaba dibujando. Lo mismo puede ingresarle quién lo revisó, quién lo aprobó, etcétera. Y le doy aquí OK. Entonces, ¿qué pasa? Él me permite ahora empezar a hacer la generación de las vistas. Voy a olvidarme por un momento de las vistas, le digo OK. Y miren que lo que él hizo pues, fue sencillamente cargarme la parte de la información que por ahí tenía pendiente. Por ejemplo, miren el peso y el volumen. Ahí aparecían en blanco, pero ahora ese volumen y ese peso él lo extrajo de la información del CAD. Ahí es donde le digo que uno puede automatizar. Miren que entonces el número del plano, pues él está extrayendo en estos momentos precisamente el nombre del elemento que yo tengo acá. Eso no sería como correcto, sería preferible ponerlo acá en título, se puede modificar. Y donde le dije quién lo dibujó, pues automáticamente él rellenó ese campo. Esa es la clave de la plantilla, de que siempre va a aparecer este documentico, siempre va a llenarme esa información que tengo ahí, y yo no tengo que repetir eso una y otra vez. Y estas características que ustedes ven aquí son como las características clave básicas, por eso todavía le hace falta, hay espacios en blanco que uno pudiese llenar, pero es un muy buen punto de partida para tener una plantilla decente para tal fin. Entonces, como les decía, no da el tiempo, tendría que demorarme demasiado para yo mostrarles todos los detalles de la plantilla, pero por aquí les comento cómo uno puede cambiar en algunas cositas. Aquí yo le voy a dar doble clic una vez más al Custom Template. Miren que yo abro la plantilla como si fuese un documento aparte, no la importo. La clave es que acá me aparezca .dwg para yo estar seguro de que la he importado como un documento. Y ustedes dirán, bueno, ¿dónde puedo modificar todas estas cositas? Pues resulta que cuando ustedes están en el documento de plantilla en Inventor, él te muestra pues lo que es la hoja actual, lo que ustedes están viendo, y las referencias, o más bien como los resources que él llama, para dicho dibujo. Dentro de todos esos resources, el clave es este que está aquí, que es el que dice el title blocks, porque si ustedes le dan clic derecho y yo le digo editar, miren lo que va a pasar.
él me está mostrando, bueno, aquí precisamente hay como unas imágenes superpuestas, vamos a eliminarlas, perdón, esa no era. Pero miren qué es lo que está pasando. Cuando yo le di editar a ese title block, él lo que me está mostrando entonces es ese cajetín para poder yo cambiarlo. ¿Y qué pueden notar? Miren que hay dimensiones y estos elementos que ustedes tienen aquí son líneas. Es decir, que si yo quiero agregarle cosas al cajetín, yo sencillamente vengo y empiezo aquí a dibujar. Empiezo aquí a hacer líneas y entonces aquí yo pudiese agregar otra sección. Pues esto aquí lo estoy haciendo rápido, pero yo puedo agregarle otro cuadrito, le pongo las dimensiones y así yo puedo especificar esos márgenes que están ahí. Aquí estos pues son los márgenes que yo he fijado, todas las líneas dibujaditas para que quede completamente representado aquí en esta parte. Permítame un momentico. Ahora sí. Entonces, para que tenga aquí todos los elementos. Entonces, si ustedes quieren modificar ese cajetín, nada más traigan aquí elementos de croquis. Ustedes los van agregando, les van poniendo dimensiones. Yo quiero que esto tenga ahora 15 milímetros. Y le van agregando entonces cualquier otro componente. ¿Qué es la clave? Que el ancho de ese cajetín por norma no supere los 170 milímetros que ustedes ven ahí bajo norma colombiana. Yo lo tengo ahí en el límite para tratar de sacar la mayor cantidad de espacio. Este dibujo que ustedes ven aquí es un dibujo, literal. Me toca dibujar el símbolo de la proyección de primer ángulo para poder tenerlo aquí incorporado. ¿Por qué? Pues hasta mi conocimiento, incluso en la última versión de Inventor 2022, no hay como la opción de importar este dibujito, sino que yo vengo y lo traigo acá. Es decir, el cajetín ustedes lo modifican como si fuese un croquis, como si estuviesen dibujando. Y si ustedes quieren agregarle texto, como está aquí, todo este texto, sencillamente lo traen de acá. Entonces, por ejemplo, le dicen texto, yo le digo aquí, clic, y él me muestra, pues, qué quiero escribir. Entonces, yo pongo aquí nombre. Tengo entonces ese texto y me lo voy trayendo allá, que es el que ustedes ven posicionado. Así se modifica en este cajetín, tal como lo tienen ahí para que puedan irlo actualizando. ¿Qué sí les comento? ¿Dónde está la clave aquí en el cajetín? Por decir algo, aquí puse este nombre. Aquí la clave está en esos textos que ustedes ven que están entre esos simbolitos de mayor y menor que. Porque esos textos que están en estos simbolitos son los que él está llamando automáticamente de diferentes características del elemento, de la propiedad de la pieza, entre otras cosas. Por ejemplo, este señor que está aquí me está trayendo la masa de la pieza. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Pues yo vengo y traigo un texto y entonces yo dejo esto aquí en blanco por un momento. ¿Cómo le digo yo que yo quiero extraer, que yo quiero importar la masa de la pieza y automáticamente me represente esa característica que está ahí? Pues resulta que este texto en cierto modo es inteligente y está conectado. Aquí ustedes ven que él dice el tipo de texto. Si ustedes despliegan, ahí tienen diferentes opciones. ¿Será que yo quiero las propiedades estándar, en este caso del documento? ¿Quiero las propiedades físicas, como en este caso? ¿Quiero propiedades del dibujo? Y, por ejemplo, aquí yo quiero las propiedades físicas, la masa. ¿De quién? En la fuente, donde dice el source, pues cualquier CAD, que es el que yo estoy utilizando para poder generar este plano. ¿Y qué propiedad quiero? La densidad, la masa, el volumen. Entonces yo cambié de opinión. Yo quiero poner ahora es el área superficial de esa componente. Yo quiero que eso automáticamente se cargue y aparezca ahí porque este plano va a ir luego para alguien que va a pintarlo. Entonces necesita tener un estimado del costo de la pintura en función de cuánto es el área superficial. Entonces yo vengo, selecciono y la clave es darle a esta X que está aquí, add, y él me genera entonces ese texto que automáticamente se va a popular cada vez que yo represente una característica. Entonces siempre que ustedes tengan este textico, entre esos simbolitos son textos que ustedes están llamando y pueden ponerle lo que ustedes quieran aquí. Entonces yo aquí le doy a aceptar y ahora tengo el área superficial que tengo ahí, ya no sería. Este que está acá, como es texto plano, pues nada más le cambio área y vendría acá. Lo mismo pueden hacer con el título, con el número de la hoja, con la revisión, todos estos elementos. Si yo los busco acá, le doy clic, hace referencia a propiedades, el estándar iProperties que llama en este caso Inventor, que hace referencia al CAD del cual estoy partiendo. Entonces yo estoy buscando pues precisamente el archivo CAD, el modelo,
Y la propiedad que yo quiero traerme aquí es el título que yo le puse, por eso me está generando ahí el title de ese que aparece aquí respectivamente y así. De esa manera ustedes automatizan el proceso de construcción de su plantilla. Esto acá sigue siendo texto plano, pero ustedes pudiesen hacer lo que me mostró al principio con el nombre, en donde él me preguntó, bueno, ¿y qué planeas poner aquí? ¿Cómo pueden hacer esa parte? Pues les muestro aquí con el caso de la persona que lo dibujó. Si ustedes quieren que cada vez que genere el plano, él les pregunte para ingresar la información, ustedes tienen que escoger entre las opciones esta que está aquí, el prompted entry, que aparece ahí y automáticamente él entiende que lo que ustedes van a poner es algo que él va a preguntar. Y fin de la historia. Entonces, si quieren que les pregunte, nada más llénenlo aquí, le dan OK y fin. Automáticamente, entonces, el luego les pregunta cada vez que vaya a generar el plano respectivo. Como les decía, yo les comparto ahora inmediatamente, antes de que se me vaya a pasar, esta plantillita para que ustedes la vayan pues revisando. Pero noten que no es más que elementos de croquis que ustedes pueden modificar sin mayor inconveniente. Bueno, permítanme ahí. Y como les digo, esa plantilla no está finalizada. Bueno, no sé si es algún problema de permisos. Confirma, Sarita, si hay algo por ahí que como organizadora que no aparezca como para compartir. Y ahorita reviso otra vez. No me ¿Sí? parece nada, pero pues si algo si quiere me la podría mandar tal vez por interno, yo la subo después al chat, tal vez. Listo, perfecto. Entonces yo se las comparto ahora. Me recuerdan si se me pasó ahorita. Listo. Pero ustedes ingresen aquí a la plantilla y pueden modificar. Todo esto es croquis. Pueden agregar el texto que quieran y ya, su plantilla está lista. Finalizar. Bueno, le voy a decir que no porque no quiero que modificar lo que acabo de hacer. Y ya les queda acá. Y como están modificando la plantilla, nada más es darle guardar, guardar, guardar y listo. Automáticamente queda actualizado. Y ya tienen su plantilla base que siempre van a llamar cuando generen un plano. Cada vez que generen una hoja, eso sí les va a preguntar aquí, en donde yo tengo, todavía sigo en la plantilla, en donde dice el Edit Sheet, él les va a preguntar por esto, el tamaño de la hoja. Les decía, pues, estamos en 2021, no se imprime tanto, pero el plano es susceptible de ser impreso en algún momento. Y por tradición un tanto histórica, hay unos tamaños de hojas especificados. Si ustedes trabajan con el estándar ISO, que es el que les estoy promocionando por la naturaleza colombiana de la normativa, estos son como los tamaños de hojas que ustedes van a encontrar. Algunos ya los habrán escuchado, que son los que están acá, el estándar internacional. Entonces tienen A0, A1, A2, A3, A4. Aquí tienen las dimensiones respectivas de cada uno de esos tamaños de hoja que ustedes ven. Y pueden asociarlo a algo así como que un acero es casi como un octavo de cartulina. Es como algo sencillo, un poquito más de una hoja carta, un poquito menos que un octavo de cartulina. Por ahí está el A4 que tienen acá. El acero es ya como el pliego grande de la cartulina, que es ya el plano que uno se imagina, el plano gigante. Y entonces ustedes seleccionan la hoja pues en función del componente. La idea es que cuando ustedes representen, no quede muy cargada la hoja. Si las dimensiones, todo está muy compacto, es difícil entender, es mejor pasar a una hoja más grande que quede todo mayor distribuido, que ustedes puedan escalar la pieza y puedan representar la mayor cantidad de características. Este es el tamaño de hoja bajo el estándar ISO. Por acá tienen el equivalente ANSI o ASME, como lo quieran llamar, algo similar a B, C, D, E, es digamos, la secuencia que ellos están utilizando para tal fin. Entonces, otra cosa importante es que si ustedes están haciendo este estándar, pues lo pueden hacer para el formato A4, hacen un equivalente para A3. Yo cambié de opinión y ahora voy a hacer el estándar para una A3. Miren que él me guardó todo, nada más me escaló la hoja y yo le doy guardar y le doy que esta es mi plantilla A3 ISO. Después, entonces, yo necesito la plantilla A0, el plano gigante. Entonces ahí está el plano gigante, sigue mi cajetín porque ya yo lo había modificado. Miren que aquí donde dice tamaño automáticamente se actualizó porque yo le dije tráeme la propiedad de la hoja. Y así ustedes pueden tener un estándar. Yo les recomendaría que tengan un estándar de tamaños para cada tipo de hoja para que sea más rapidito. Entonces tienen una 1, una 0,
pero nosotros mecánicos normalmente nos estamos moviendo entre A4 y A3. Por defecto, un tamaño A4, y ahí tienen entonces la plantilla definitiva. Bueno, eso rápidamente por la plantilla, cómo pudiesen modificar algunas características para no extenderme demasiado, porque sé que el espacio es de 1 horita. Ahora quiero comentarles un poco ya al momento de representar qué tener en cuenta y qué no. Igual, no sé si hay alguna duda antes con la parte de las plantillas, algo que quisieran que haga énfasis. Listo, perfecto. Entonces, ahora pensemos, ya yo tuve mi plantilla, ahí la tienen, revísenla, me preguntan lo que quieran, se acercan a la oficina, por Teams, por el medio que ustedes quieran, podemos seguir revisando. Pero ahora concentrémonos en la generación del plano del documento mismo, ya de las dimensiones como tal, la proyección ortográfica. Entonces yo voy aquí a coger esta piececita de ejemplo, comenzar el dibujo y voy a escoger mi custom template, que es el que tenía por ahí. Y otra vez más me está preguntando esto que yo decidí que fuera la información de ingreso y listo. Ya cuando ustedes van a generar el documento, él les comienza pues preguntando cuál es como ese base view que aparece ahí arribita, que es el cuadro que ustedes ven aquí adentrico. Regalen un momentico, muchachos, aquí respondo algo. 5 segunditos. Listo. Entonces él les va a preguntar aquí esta parte, ustedes escojan de acá arriba del cubito cuál sería la vista frontal que va a estar pues conectada por cómo lo dibujaron con el sistema de coordenadas. Entonces yo vengo acá, ahí tienen entonces esa vista frontal. ¿Qué es importante aquí? Recortemos, si digamos lo han olvidado, que nosotros tenemos diferentes tipos de líneas para representar estas características. Son varias, pero tenemos 3 principales. Líneas continuas, que representan cosas que yo puedo ver directamente. Líneas ocultas, que representan características que están ahí, solo las pudiese ver si entre comillas tuviese visión de rayos X. Y líneas de centro, que me indican o ejes de simetría o también la ubicación de los ejes axiales de características como cilíndricas, teniendo ahí algún ejemplo. Así que cuando yo vengo acá es importante de que esté activa la visualización de las líneas ocultas. Ustedes ven esa parte que está ahí a la derecha, no está todavía correcta. Él me está previsualizando, pero aquí yo puedo escoger el tipo de representación. Entonces es bueno que aparezca esta que está acá, líneas ocultas visibles. Y por acá lo que yo puedo hacer es cambiar la escala. ¿Qué es esto de la escala? Como esto es una hoja de papel A4 que él está seleccionando porque sé que es A4, aquí me está diciendo en mi plantilla que me carga automáticamente el papel de la hoja. Yo lo que necesito es dimensionar el objeto para poder representar sus características. Ahora está en escala 1:1. ¿Qué quiere decir 1:1? Las dimensiones del objeto coinciden con las dimensiones impresas cuando yo precisamente tenga el documento en mano. Yo puedo tener escalas de reducción 1:2 que sean la mitad las dimensiones, entonces ahora se ve más pequeñito, 1:4, cada vez más pequeñito. O puedo tener escalas de amplificación 2:1, entonces las dimensiones del documento, cuando yo tenga el documento, el papel impreso, si yo midiese con una regla, van a ser el doble de lo que son en realidad. ¿De qué dependen las dimensiones que están acá? De que ustedes puedan describir las características. Mientras más complejo sea el elemento, pues lo ideal es tener una escalita un poco más grande para poder anotar todos los detalles y por lo tanto es posible que requieran un planito con un tamaño de hoja un poco mayor. Todo es jugando aquí con el espacio de trabajo. Entonces yo me quedo con la escala 1:1, esa está perfecta porque no olvidemos que necesitamos más vistas, le doy OK y ahí está. Aquí tengo entonces mi vista frontal. Como este es el método de proyección ISO, automáticamente va a ser un método de proyección de tercer ángulo. Si yo necesito una vista proyectada, pues sencillamente él me va a reconocer como la vista frontal y ahora en la parte de abajo, ¿quién me va a aparecer? Me va a aparecer la vista superior porque es el método de proyección de primer ángulo. Perfecto.
Y aquí en la vista lateral derecha, en la posición pues derecha, me va a aparecer la vista izquierda por el método de proyección. Entonces le doy crear y ahí tengo todas las vistas de mi componente básicas, 3 vistas, una frontal, una superior y una lateral, como les había comentado. Ustedes pueden, si quieren aquí proyectar alguna tipo isométrica como esta que está acá, pueden buscar la posición en donde se vea mejor esta. Entonces le doy aquí crear y ahora me la traigo por acá. Esta vista isométrica, pues aquí la puedo ir ubicando dependiendo de dónde yo la necesite para comentarles aquí algo al respecto. Yo puedo venir por acá a ¿dónde es que está? La propiedad de la vistica. Aquí está, Edit View. Entonces para esta vista 4, como me queda muy grande, yo le puedo aquí reducir la vista isométrica que se ve un poco pequeñita, la pongo por acá y le puedo cambiar también aquí el tipo de representación. La vista isométrica, pues lo ideal es que aparezca así, como en colorcito, porque ella me sirve como referencia. Y entonces ahí tengo las vistas básicas. Por el método de proyección tengo una frontal, lateral y tengo acá la superior y tengo entonces la vista isométrica respectiva. Bueno, entonces si yo voy a acotar este plano, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿Qué es eso de acotar? Ponerle las dimensiones. Entonces, para tal fin, yo les comparto esto que está acá, que precisamente hace referencia como que las reglas básicas para el acotamiento de un plano de ingeniería. Entonces, es un set de reglitas, no son todas, pero son como las principales que me permiten a mí poder representar las características clave dentro de dicho documento, dicho plano. No las voy a seguir precisamente en orden, les voy a comentar algunos casitos para poder hacer tal fin. Entonces, bien, ya cuando yo voy a poner esas dimensiones, el problema no es acá el método, porque precisamente las dimensiones ustedes se las ponen de manera similar a como lo hacen al momento de generar el croquis. Yo le doy a la herramienta de dimensión y yo puedo decir cuánto es esta longitud y él me dice 80 milímetros, perfecto. Entonces, ¿cuánto es esta altura? Entonces tengo por acá 50 milímetros, perfecto. Y así yo puedo seguir con todo el plano. ¿Cuánto es este ancho que está aquí? 50 milímetros, perfecto. Y así yo voy ingresando las longitudes. Yo más bien le voy a decir que no hay que hacer. Esto no hay que hacerlo. Nunca pongan una anotación en una vista isométrica. Por acá lo deben tener. No recuerdo ahora mismo cuáles de todas las que tienen por acá, pero en fin. No pongan anotaciones en una vista isométrica. No pongan estas dimensiones que yo estoy haciendo acá, estas alturas. No. Eso no va. De hecho, miren que él está haciendo algo extraño, está como cambiando algunas cositas. La vista isométrica no se acota, la vista isométrica se deja prístina, así como ustedes la están observando aquí. ¿Qué tampoco aprovechando la vista isométrica debe pasar? A la vista isométrica no la vayan a indicar las aristas ocultas tal como está apareciendo ahora. Tampoco la vista isométrica debe estar nada más con las características visibles. No hagan esto porque esto se presta para errores en la interpretación. Entonces no deben aparecer características ocultas. Debe estar acá, por eso por defecto él me lo creó con las líneas ocultas removidas. Así como ustedes ven, la vista isométrica es perfecta. Ahí debe estar quietecita. ¿Qué acota uno? Todo lo que está acá. Ustedes ven estas líneas ocultas que hacen referencia a los agujeros que tampoco deben hacer. Nunca vayan a hacer esto. Nunca acoten o nunca le pongan dimensiones a una característica oculta. Eso no se hace. Las líneas ocultas no se acotan. Si ustedes necesitan saber cuánto es ese diámetro, por ejemplo, de ese agujero, pues váyanse a una vista en donde aparezca el diámetro sólido, como por ejemplo acá. Entonces yo le pongo, ok, este diámetro que está apareciendo ahí, él me lo midió, aparece el símbolo de diámetro, 17.29. Nunca vayan a indicar en esas líneas, esas líneas ocultas no las vayan a acotar, se dejan quietecitas. Listo. Tema aquí que se ve como, ahora sí.
Ese es otro detalle que ustedes ven por ahí. Por aquí lo tienen en alguna de las normas. No se deben acotar aristas ocultas o no visibles. Eso es otro error común que ustedes tienen. ¿Qué otro error puede ocurrir al momento de acotar, sobre especificar el componente? ¿Cómo así? Yo dije que esta altura acá era 50 milímetros. Yo no gano nada con decir esto. Perdón, ahí escogí la que no era. Con decir que esta altura es 50 milímetros. ¿Por qué? Porque es que ya yo lo dije en la vista frontal. No se deben repetir medidas en un plano, solamente deben aparecer las necesarias. De hecho, es mejor como la versión derecha, queda un poquito más clara, entonces me quedo con la parte de la derecha. Lo mismo, yo no voy a hacer esto, voy a decir que este ancho es 40 milímetros por dos razones. Primero, porque si yo lo especifico acá arriba, ya lo dije. Y segundo, porque abajo se puede malinterpretar, arriba es mucho más fácil interpretar esa dimensión. Entonces, ¿dónde ubicar estas dimensiones? En la vista que sea mucho más sencilla de ser interpretada. Así que por acá abajito, ya yo quito también esta característica. Y en el plano deben estar todas las dimensiones necesarias para poder especificar el componente respectivo en cuanto a las dimensiones. Entonces, ¿qué me faltará por acá? Pues vamos a ver. Aquí voy a separar un poquito. Voy a poner esto aquí atrás. Me hace falta pues esta altura para decir cuánto es este escaloncito. Listo. Entonces, ¿qué veo? Ahí tengo todas las dimensiones laterales. Tengo esta parte, tengo esta altura, tengo que estar acá, la altura completa la representé de este lado, perfecto, tengo el ancho de la pieza, así que en las concepciones generales ustedes hagan el ejercicio de que van a dibujar esto en Inventor, y si van a hacer los croquis respectivos, ¿qué tipo de dimensiones necesitan? Ustedes dirán, pues, ¿por qué no agrego esta dimensión para saber cuánto es ese ancho? Pues la pueden agregar, pero si agregan esa, quiten esta que está acá, porque entonces ya se sabe que la suma de las dos es el ancho total o de esa pieza, que serían los 80 milímetros que aparecían ahorita. Entonces, tal vez esta es mejor porque le facilita a la persona no tener que hacer algún cálculo, aunque la operación aritmética ahora era sencilla, pues para que sea mucho más sencillo poder interpretar. Y así ustedes van poniendo todas las dimensiones. ¿Y qué veo yo? Ya yo puse estas características generales. ¿Qué otras cositas son claves? Yo tengo aquí la representación de estos agujeros. En los agujeros deben existir dos cosas. Número uno, en la vista que ustedes están viendo, en la cual el agujero se ve como una circunferencia, ahí está, deben existir unas crucecitas que representan el centro, la ubicación de dicho agujero. Automáticamente eso ustedes lo pueden traer por acá arriba. Ustedes tienen una opción aquí, pues en ese cuadro de anotaciones. Ahí ven que tiene uno que le llama el Center Mark, que precisamente lo que busca es eso. Él no lo está creando por defecto. Ustedes le dan clic, seleccionan la circunferencia y él me creó esa cruz que indica que ese es el centro del agujero. ¿Por qué es importante esa cruz? Pues no solo para indicarme que es el centro del agujero, sino que ahora yo puedo venir y puedo indicar dónde está ese agujero. Antes no lo podía hacer si no tenía la marca de centro. Ya yo puedo decir que lateral, el agujero está ubicado a 20 milímetros y por acá, vertical, el agujero está ubicado a 25 milímetros. Aquí aprovecho para decirles que esto no debería estar pasando. No debería, permítanme para que se desactive bien, ahora sí, esto no debería estar pasando. Las cotas no deberían traslaparse, como ustedes están viendo ahí. Para mí, ¿qué es la cota como tal? La línea que ustedes ven aquí con las flechitas. Se está traslapando con esta otra que está acá. Muevan esto un poquito hacia acá. O si quieren algo mucho más uniforme, yo preferiría hacer esto. Y posicionar esta vista que está acá. Miren las múltiples opciones. ¿Qué tampoco es prudente dejar esto así? Hay que buscar la uniformidad al momento de tú representar estas cotas. Entonces yo voy a intentar alinearlas. Aquí trato de alinear las dos. Él cuando se va a alinear me muestra como aquí algún snap. Si no me lo está mostrando, no nos compliquemos. Ahí las ponemos de esa manera. Entonces el plano ahora es más atractivo, visualmente mucho más atractivo. Y estoy representando las características. Lo mismo tengo que hacer yo con el agujero de la parte izquierda, perdón, derecha.
¿Dónde está el centro del agujero? Pues me estoy apoyando de esas marcas centrales. Aquí tengo este 20 milímetros, vamos a intentarlos ubicar con este que está acá, esa cota, ahí está, más o menos. Y ustedes dirán, no, pero está en la mitad, pero es que no dejes las cosas para que alguien lo interprete así, hay que ser específico. Claramente, pues va a estar en la mitad, hay una simetría en el componente, pero díselo a la persona. Ahí está entonces esa dimensión, están los centros de los agujeros completamente descritos, tal como ustedes están notando ahí. Entonces hay varias cositas ahí que les he mencionado con respecto a las cotas. Todas esas las reglas que ustedes pueden ver en detalle. ¿Qué otro elemento es importante que se tiende a obviar al momento de representar estas dimensiones? Las líneas de centro. ¿Qué es una línea de centro? Es lo siguiente. Ustedes acá arriba tienen lo que él llama el center line bisector ese que tiene ahí. Y él lo que va a hacer es lo siguiente. Le dan clic y ustedes, si escojo estos extremos de ese agujero, él me va a mostrar esa línea ahora. Esta versión de esa línea es como la proyección que ustedes tuviesen de esa marquita que está acá. ¿Por qué? Le estás indicando a la persona de que ese agujero es cilíndrico. Por eso es importante tener esas líneas de centro si el agujero es cilíndrico. Y de esta manera la persona sabe, ok, no es un cuadrado, tal vez algo que yo tendré ahí, algo rectangular que pudiese tener esa geometría, sino que tengo una línea de centro que corresponde con el eje de simetría para dicho agujero. ¿Dónde más hace falta? Aquí abajito. Ahí está la línea de centro, acá también en esta vista, pero como se traslapan, la hago con la vista global. Y ahí tengo las vistas de centro respectivas. Ustedes dirán, ¿se acotan las vistas de centro? Es decir, ¿se hace esto? Eso no es recomendable. Si van a especificar la posición del agujero, aquí, con las marcas de centro que ustedes definieron en esta parte. Entonces, digamos que nos hace falta, vamos a revisar. Tenemos las ubicaciones de los agujeros, o sea que la persona lo puede hacer, el que lo vaya a manufacturar. Tenemos las dimensiones generales de las piezas, tenemos las vistas de centro, perfecto. ¿Qué hace falta? Pues especificar algunas características básicas que son transversales a los diseños de ingeniería generalizado. Si yo me vengo a la pieza, yo veo que este agujero que está acá precisamente es un agujero roscado. Este agujerito que está acá no es roscado, pero entonces tiene este elementico aquí, que es lo que uno llama como el countersink, que hace referencia a un avellanado en español. Yo necesito representar cuál es esta característica que está allá. ¿Cuál es la clave? Dejen que la plataforma CAD lo haga por ustedes. ¿Por qué? Miren cómo generé yo los agujeros. Siempre que ustedes estén trabajando aquí en adelante en CAD y estén haciendo agujeros que tengan características especiales, no que sea nada más un agujero que pasa de largo, sino que es un agujero roscado, es un agujero que tiene este avellanado. El agujero entonces tal vez tiene que tener una sección roscada, otra no. Háganlo con la herramienta que van a tener en la plataforma que sea, que va a ser la herramienta de agujeros. Si yo le doy doble clic aquí, editar, aquí él me muestra, pues con un punto, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un agujero que es roscado, el que está acá, y voy a seguir entonces un perfil de rosca tipo ISO. Esto, pues, si no lo han visto, lo verán más adelante, a medida que van avanzando en su programa. Entonces, una rosca ISO con un tamaño diámetro nominal de 20 milímetros, un paso de 2.5 milímetros y la clase, como la tolerancia 6H que tengo acá. Yo le dije todo esto con la herramienta de generar agujeros. ¿Por qué esto es importante? Bueno, le dije que es rosca derecha que tengo acá, no es rosca izquierda. Todo eso lo puedo modificar ahí. ¿Cuál es la clave de hacer eso de esta manera? Que cuando yo vengo acá y ahora le tengo que decir a la persona, ¿sabes qué? Aquí yo necesito que tú me hagas un agujero roscado. Yo todo lo que tengo que hacer es acá arriba, en donde dice Hold and Thread, indicar cuál es el agujero de interés. Porque esto lo que va a hacer es capturarme toda esa información. Mírenla ahí. Yo no tengo que poner diámetro porque este es un agujero roscado. Ya la persona entiende que es un M20, la M de sistema internacional, 20 milímetros de diámetro, 2.5 milímetros es el paso y la calidad, la tolerancia 6H. No tuve que hacer yo nada. Automáticamente él me trajo el estándar que ustedes ven ahí directamente. Lo mismo, este avellanado que está acá, dejo activa la función, él me trae toda la información. ¿Qué quiere decir todo eso que está ahí?
pues que yo tengo un agujero de 3 milímetros, through, va por todo lo largo, no tiene una profundidad determinada, pasa por todo lo largo de la pieza, y el avellanado, que es la V que ustedes ven ahí, tiene un diámetro externo de 4 milímetros, el más grande, y el ángulo que está formando esa V aquí entre estas dos caritas es 90 grados. Eso me lo dijo él, no tuve que hacer más nada. Esa es la clave de aprovechar las herramientas desde acá, desde el contexto de dibujo 3D. Lo mismo, yo tengo aquí unos filetes, unos redondeos, aquí en mi pieza. Acá yo tengo también unos chaflanes, que son estos cortecitos que ustedes ven ahí a 45 grados. Háganlo con las herramientas de chaflán, háganlo con las herramientas de filete, que para eso están. Utilicen todas estas herramientas que están en Modify para hacer esos acabados o esas características, porque entonces yo vengo acá y, por ejemplo, si yo le digo el chaflán, miren que aquí ustedes tienen chamfer, yo le doy clic a la característica, necesito una línea de referencia, ya sea esta horizontal o esta vertical, y él me pone todo. Ese chaflán que yo tengo ahí es de 2 milímetros a un ángulo de 45. Digamos que esto se permite que haya tal vez un traslape de la cota con una línea de extensión, que son las que ustedes ven acá. No hay mayor inconveniente, aunque esto se pudiese jugar para que quede mejor descrito. Yo pudiese llevarme esto para abajo, las líneas de las cotas de arriba y así. Lo mismo con el redondeo. Este redondeo sí lo puedo traer con la dimensión tradicional. Perdón. Si lo traigo con la dimensión tradicional, entonces él me lo pone la R que está acá. Una vez más, las dimensiones que yo tengo las intento pues alinear, que se vean lo más uniforme posible con todo el entorno de trabajo. Entonces, ¿qué puedo ver? Ahí rápidamente, como tal vez estoy hablando con ustedes, muchachos, puede que se me escape algo, pero yo veo que ahí tengo todas las características necesarias para que la persona pueda describir por completo el chaflán, en la pieza, perdón. Puede que ocurra algo. Aquí este chaflancito no está descrito. Entonces, ¿será que pongo esta cota acá también? ¿O qué más puedo hacer? Una opción es replicarla. O la otra es que ustedes van a encontrar aquí, yo puedo editar la cota algo como 2x, en donde 2x quiere decir que tengo dos características con ese mismo tipo de dimensión. Entonces, ¿qué debe interpretar la persona? Como yo no le he dicho nada del otro chaflán y aquí yo le dije que hay dos, él tiene que entender que son esos dos que tienen esas mismas dimensiones. Miren que nada más es editar, no cambiar lo que está dentro de esos símbolos más y menos, porque recordemos, son características que él está trayendo, en este caso el CAD, sino que acá adelantico yo le escribí 2x. Y ya, así. Entonces, aquí rápidamente ya tenemos el plano que corresponde con ese elemento geométrico cualquiera que tenemos ahí como base. Tenemos todo representado, propiamente organizado y listo, fin de la historia. Todo esto siguiendo pues las características que tenemos acá, pueden seguir las reglas para acotado que les sirva de apoyo. No sé si alguna inquietud, sé que puede haber porque estoy tratando de ir rápido por muchas cosas, pero no sé si hay alguna inquietud en particular hasta ahora. Sí, profe. Por ejemplo, ahí Sí. utilizamos dos escalas diferentes para cada vista. ¿Cómo lo podemos especificar? Listo, entonces sería bueno, acá abajo, esa es una muy buena pregunta, pónganlo en texto. Entonces yo le digo que esta escala, si no estoy mal, este es 1, 2, se la dejo aquí abajito. Y si yo no especifico la escala en ningún otro, debe ser la escala que ustedes pongan aquí abajito en la hoja. Pues aquí no se lo agregué todavía, pero ustedes también pueden decirle en la hoja, ustedes pueden escala y esta característica, ese 1, 1, que es la escala original, ustedes la buscan como una propiedad que extraen del documento de la hoja. Pero todo lo que está, digamos, a una escala diferente, aquí le ponen entonces la indicación. Si no tiene esa indicación, se entiende entonces que es la escala de la hojita que está acá abajo. ¿Listo? Entonces, bien. Sí. Otra pregunta, es que había leído que en los planos también se tienen que especificar las características superficiales de la pieza, como la rugosidad o ese tipo de cosas. En este Sí, caso, se lo puede poner, por ejemplo, cuando ya tienen características como de manufactura en ese aspecto, una base es lo que yo les presento aquí. Por lo menos digan tolerancias que ustedes necesitan especificar. Y digamos que ustedes tienen alguna tolerancia o algo que no esté aquí en su plantilla.
una vez más, todo eso se maneja como con notas. Entonces ustedes pueden decir rugosidad. Ustedes ponen aquí 3.2 micras. Ahora, para no buscar el simbolito de las micras aquí rápidamente, ustedes ponen aquí rugosidad superficial 3.2 micras. Entonces todo eso se lo van agregando. Pueden poner cosas como que base, el sistema de pintura, base y acabado epóxico. Mils, por ejemplo, que es lo que se mide la pintura en mils, el equivalente. Entonces, allí están diciendo todas las características, ya más que todo concentradas con la manufactura. Se maneja a nivel de notas acá. Si es una característica repetitiva, la pueden poner dentro de la plantilla. Si no, es algo exclusivo de la pieza que están haciendo, lo van dejando aquí afuera. Van poniendo todo. Y cualquier otra información que es necesaria que se cumpla, que no pueden representar acá directamente, perdón, como una dimensión. De hecho, la rugosidad la pudiesen especificar con alguna simbología ISO. Eso es un temita un poco más avanzado, podemos revisar más adelante. En principio, ustedes especifiquen cuál es la característica superficial de esta manera, la pintura. Por acá, a mí se me escapó, pero ustedes también agregan, pueden agregar aquí el material. Y ustedes dicen, pues, el tipo de material el cual hace referencia. En este caso, esto es como ABS, si no estoy mal. Cuando yo vengo acá a la piececita, vamos a ver qué material fue el que se le puso. Physical, bueno, tiene nylon en este caso, pero yo quiero cambiar esto a ABS, plástico, a aplicar, cerrar. Entonces, cuando yo venga acá, miren que ahora se actualizó las propiedades que yo tenía por ahí amarradas. Tengo entonces la masa, él me la calculó 0.1 kilogramos, el volumen, si lo llego a necesitar, ahí tienen respectivamente los valores. Esa es la ventaja de tener todo esto conectado y estas propiedades allá relacionadas con las características de la pieza. Pero digamos que ahí ya tenemos un planito respetable. Faltaría acá, claro, esta plantilla, agregarle más cosas para que esté completa. Pero ese es como el principio básico siguiendo las reglas que están allá. Antes de que se me escape, yo voy a abrir por acá un detallito usual. ¿Dónde está? Algo usual que tiende a pasar. Bueno, vamos a abrir primero entonces el archivo. Sí, me lo va a importar directamente. No lo trae aquí. Es qué pasa cuando yo tengo características cilíndricas, cómo representar. El error usual es el siguiente. Permítame aquí, entonces voy rápidamente. Introducción al CAD, eso de estar en planos. Todos los archivos por aquí, eso es como será el S2. Vamos a decirle que me abra los dos. Y los importe, entonces sí, perfecto. ¿Qué pasa si yo tengo una característica como esta que está acá? Que tengo estos elementos cilíndricos. Pues aquí pues hay un problema de orientación, eso es de la importación de otra plataforma, pero supongamos que yo genero el documento, entonces aquí tengo mi template, bueno, esto lo voy a dejar en blanco, aquí lo traigo y vamos a poner una vista superior como esta que está acá, vamos aquí como ponerle 1, 2, y voy a suponer que nada más estoy escribiendo esta vista. Entonces, si yo tengo estos elementos geométricos, como ustedes ven acá, que son cilindros, ¿qué debo yo tener en cuenta al momento de representarlo? Pues yo debo hacer lo siguiente. Vamos a venir acá al plano. Voy a agregarle una vistica superior. Aquí la proyecto. Crear. Ahí tal vez ya debería como estar pensando en otro tamañito de hoja, pero vamos aquí para los fines de indicarles cuál es el detalle. Vamos a hacer lo siguiente. No olvidar que yo necesito entonces agregarle aquí las líneas de centro. Ahí está, sin mayores inconvenientes. Aquí están también las líneas de centro proyectadas vertical. Entonces digamos que ahí está la naturaleza de esas características de esos cilindros que tengo allá.
Como ustedes pueden notar, estos cilindros son huecos. Entonces tengo lo que yo voy a llamar el cilindro negativo, el hueco, y el cilindro positivo, la parte exterior que tienen ahí. ¿Qué pasa con los diámetros de estos cilindros? Deben hacer lo siguiente. El diámetro del cilindro hueco, especifíquenlo en la pista en la cual dicho hueco se ve como la circunferencia, tal como lo estoy haciendo aquí. Ahí está. Esos son los diámetros que están ahí. Claramente esto yo no lo puedo hacer porque estaría entonces representando una vista oculta, una línea oculta. Así que todo lo que son los cilindros, esas características huecas, su diámetro se especifica en la vista en la cual se muestra como una circunferencia. Pero además, esto no es recomendable, tampoco es crítico, no quiere decir que ahora el plano es para desechar, pero no es recomendable especificar el diámetro externo, que sería el cilindro positivo, lo que no es el hueco en la vista en donde se ve así, sino todo lo contrario. Desde este caso y este caso yo me vengo acá arribita y es más fácil de interpretar para la persona yo decirle que este valor que está acá es dicho diámetro, 85 milímetros, y este que está acá, el mismo que está ahí abajito, 55 milímetros. Es decir, para un cilindro positivo, que es el, digamos, la barra como tal que ustedes ven el externo, acoten su diámetro en la vista en donde él se ve como un rectángulo. Y para un cilindro negativo, que es el huequito, acoten su diámetro en la vista en la cual se ve como si fuese una circunferencia. Ese es como otro detallito por ahí clave entre los errores de acotamiento respectivos que pueden llegar a cometerse. De esta manera ustedes pueden tener un muy buen plano como punto de partida para poder hacer la representación adecuada de sus componentes. ¿Qué les invito? Eso sí, yo les comparto esto también. Estas reglitas, pues, esto es un intento personal como de traerlas por ahí y tratar de condensarlas, tenerlas a la mano. Yo siempre las reviso cada vez que voy a hacer un plano para, pues, la mayoría ya las tengo en la mente, pero yo vuelvo y las reviso. Aquí tengo mis noticas para verificar de que no se me vaya a escapar como nadita por ahí, que es lo que me permite ya generar entonces planitos con estas características. Ahí tienen una versión primitiva de la pieza o una versión avanzada de esa que ustedes tienen acá, de esta otra o del codo a 90 grados respectivamente. Bueno, con eso intenté, pues pensé que me iba a demorar menos, como una horita apenas. Intenté hacer como ese paneo rápido de qué hacer, qué no hacer, cómo utilizar la plataforma, los elementos clave para generar los planos. No espero que uno automáticamente con este pequeño espacio puedan tener como todos los detallitos ya prácticamente estructurados de la mano, pero sí espero como poder haberles indicado la mayoría de los puntos claves a considerar. No sé si tienen alguna inquietud al momento. Profe, Sí, una última pregunta como para confirmar. Cuando las tolerancias son diferentes, o sea, cuando son diferentes, no todas tienen la misma, y tengo que especificarlas en el plano, es simplemente más o menos y 3 de Es 5. correcto. Digamos, si ya tienen tolerancias que no son generales, esas tolerancias que ustedes ven en el plano generales hacen referencia más que todo a dimensiones que son abiertas, que no hacen parte de superficies que van a ensamblarse. Entonces uno pone unas tolerancias porque tampoco yo quiero que vaya a haber una variación permitida muy significativa, más o menos 1 milímetro, más o menos 1 gramo. Pero si va a haber un encaje, va a haber un ensamble, entonces precisamente a esa dimensión en particular tú le agregas más o menos cuánto es el valor de la tolerancia respectiva. Eso lo pueden lograr también cuando ustedes generan los agujeros, que son los típicos que tienen esas tolerancias, indicándole cuál es el valor respectivo para que cuando hagan aquí el hole callout que él llama, que extrae la información del agujero, te lo muestra automáticamente. Por eso es que abajo en la notica dice en el cajetín, a menos que se diga lo contrario, siga esto, pero si en el plano hay una indicación diferente, se superpone a la que está bajito en el cajetín. Listo, profe, muchas gracias. No sé ¿Listo? si tienen alguna otra pregunta mis compañeros. Sí, profe, ¿cómo Sí, está? claro, Brian. Profe, digamos cuando tengo, digamos, componentes ya estándar, digamos, una estructura
digamos, una viga para soldada, para tal cosa, ¿cómo especifico que es ese estándar o qué pieza usé? Bueno, digamos, ahí aprovecho y también respondo otra cosita. Si ustedes tienen un ensamble, tienen varios componentes, ustedes deben hacer un plano de ensamble, de cuáles son los elementos del ensamble y cuáles son los elementos individuales con sus dimensiones para fabricar. Dentro de ese ensamble ustedes van a tener componentes estándar como pernos, van a tener tuercas, arandelas, no vayan a hacer un plano de componentes estándar. Sencillamente uno pone un listado de materiales y describe cuáles son esas características. Para el caso particular de viga, sí se pone el dibujo de la viga porque si bien la sección transversal es estándar, pues digamos la longitud de los perfiles, la conexión, la soldadura, si es apernada, pues a qué altura va a ir conectada, si se hace el plano respectivo de esa estructura metálica, por ejemplo, que se pueda generar. Pero cuando se trate de ternos, se trate de correas que son estándar, cualquier elemento que bajo una normativa, en este caso ISO, una normativa que también puede ser ASME, se especifica un rodamiento, por ejemplo. Uno no lo dibuja, uno no hace un plano en específico de él, sino que en el listado de componentes del ensamble uno lo presenta. Abusando aquí un poquito, les muestro lo siguiente, algo bien rapidito, y es que precisamente ustedes, aquí voy a abrir una pieza, un ensamble, cuando uno tiene un... bueno, es perfecto, o sea, era lo que quería que apareciera, pero no tan rápido. Cuando ustedes tienen un elemento como este, que ya tienen un ensamble, por ejemplo, aquí un ensamble sencillo del spot de Boston Dynamics. Claramente yo necesito un plano individual por cada componente con sus dimensiones, con las características de los agujeros, el material para manufacturarlo, pero también es necesario hacer un plano de ensamble como este que está acá, que es el que ustedes ven que me está diciendo, bueno, aquí hay que ajustar algunas cositas, sobre todo como la escala, en donde yo debo especificar la escala un poco a ti. Perdón, lo que hice fue aumentar. En donde yo debo especificar cuáles son todos los componentes que yo tengo en cuestión. Un plano de ensamble es un poco diferente del plano que ustedes vieron, que es como el plano de trabajo, porque aquí ustedes ven que yo tengo algo que llama los balloons, él automáticamente le va a asignar un nombre, perdón, un número a cada uno de los elementos que yo tengo aquí dentro de mi ensamble, creado en Inventor también, y cada uno de esos números, él acá se los está representando para que ustedes puedan identificar. Entonces, de hecho, para dar respuesta también a la pregunta ya en específico de Brian, listo, tú tienes tu ensamble con los diferentes componentes. ¿Cómo especificas tú el tipo de viga? Aquí. Entonces, tú tienes tu armadura, tú tienes tu edificación, tu marco, y a cada uno de esos componentes tú le vas asignando ese balloon porque es un ensamble el que tienes, por eso es importante construirlo como ensamble. Tienes el número 1, 2, 3, 4, 5, él te lo va a proyectar acá. Y donde dice el part number, tú puedes hacer que se conecte con el nombre, perdón, del archivo CAD original, y aquí en descripción, tú puedes entonces agregarle la descripción respectiva. Aquí tú puedes dejarlo como, perdón. Aquí tú puedes también escribirle la descripción o te puedes venir a este listado de partes y agregarles mayor detalle. Ahí es donde tú puedes decirle, yo lo que tengo es una viga HEA 320, tengo entonces un perfil IP 240 o si estoy utilizando norma americana, tengo un W 150 por 25 por 44, dando ahí una referencia genérica. Es donde el material tú se lo especificas allá en el CAD a esa viga, entonces tú le dices que es una CTM A36, es un S de 350 si es normativa ISO, una CTM 572, pues en fin, ahí tú le vas especificando el material. Entonces le pones la descripción, el tipo de componente, lo mismo que está acá. Si alguno de estos elementicos fuese un rodamiento, aquí donde le pongo es un SKF XXXXX con toda la descripción. Si es un perno M40 con una longitud de 3 centímetros, 30 milímetros, tiene un paso de 1 milímetro, por decirlo así, fabricado en un acero grado A, según la normativa, y así, o es una normativa americana, CTM, A325, todo eso ustedes se lo van a indicar en lo que podemos llamar el plano de ensamble
de nuestros componentes. Normalmente este plano de ensamble no tiene dimensiones, puede que se requiera, sobre todo cuando hay que ubicar algunos elementos dentro de un sistema, más que todo el plano de ensamble lo que te especifica las características. Tú le puedes agregar aquí otra columna a este listado de partes, y en ese listado de partes tú le vas a decir váyase al plano tal, que puede ser un plano de este estilo, en donde va a tener ya las dimensiones por individual del ítem 1, el componente 1. Si ustedes están haciendo un plano de ensamble, todo es igual. ¿Cómo traen ustedes el listado de componentes? Pues cuando ustedes están acá en el anotar, miren que tienen el part list, ustedes le dan a aceptar, y pues ahora mismo él no me está mostrando porque tengo uno generado. Vamos a eliminar este que está acá. Entonces le digo generar listado de partes, todo esto es automatizado. Importante que aquí le aparezca sobre todo lo que él llama el parts only para que te lo numere secuencial, numérico. De este componentico que está acá, y aquí me aparece entonces ya el listado de partes respectivo. También es algo automatizado. Los nombres que él está trayendo son los nombres de los archivos CAD. Si necesito modificar algo, aquí le doy doble clic, y aquí donde dice agregar columna, puedo agregar todas esas columnas que quiero allá. Quiero agregar el volumen para que lo tenga la persona. Ahí está. Nada más me toca aquí es redimensionar esta columnita. Pero aquí tengo entonces mi listado de partes. Entonces ahí tratando de dar respuesta a la pregunta de Brian, pero también aprovechando para comentarle algunas cositas de interés que pueden ser útiles al momento, sobre todo ya cuando trabajan con varias piezas o ensambles. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Entonces, pues, si no hay más preguntas, agradecerle por la capacitación. Creo que estuvo bastante provechosa para nosotros, no solo para los proyectos, sino también cuando entremos a la industria. Y también quería pedirle permiso, si no le molesta, que subamos la grabación al canal que tenemos de YouTube en Asmin. Sí, claro, no hay inconvenientes, sí, no hay ningún problema, pueden subir. Yo les estoy compartiendo por acá, antes de que se me vaya a olvidar, los dos documenticos que les comenté, o las reglas básicas y el template. Una vez más, ese template no lo vayan a usar así inmediatamente. Tienen que todavía ajustar algunas cositas, está ahí como para que puedan explorarlo, miren, edítenlo, revisen qué tiene, qué no tiene, y por favor, cualquier pregunta al respecto, háganmela saber, con mucho gusto ahí podemos seguir revisando. No, muchachos, con gusto, digamos aquí el espacio. Sé que es difícil que en menos de 2 horitas ya poder barrer todo lo relacionado con la representación en plano, pero ahí tienen un primer punto para que puedan comenzar. Voy a terminar con lo siguiente. Aquí les voy a anotar en el chat 3 referencias. Estas 3 referencias son textos tradicionales que pueden apoyarlos de manera significativa cuando tengan dudas en la construcción de dichos elementos. Uno de ellos, el Jensen, algunos lo conocerán, es un texto clásico, pero también les recomiendo 2 textos, que son los 2 que están ahí, respectivamente, uno que es Manual para el dibujo en ingeniería, y el otro que es el dibujo técnico con, digamos, plataformas CAD. Todos ellos lo que traen es un poco las normas o las técnicas y los adaptan al contexto pues actual, como hemos venido trabajando. Revísenlo, cualquier duda adicional, cómo representar un moleteado, cómo representar una rosca, ahí lo pueden verificar y pueden confirmar. Bueno, listo, muchachos. Entonces, que tengan un excelente resto de día. Estamos en contacto. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias.